maltrata, la maltrata. Me lo guardás, dale. Buenísimo. Esto es a todos entonces con ustedes, a la práctica. ¡Leandro Santoro! ¡Qué alegría! ¿Cómo está el Parque Avellaneda? ¿Estamos bien, no? La gente que se junta acá, que desarrolla actividades culturales, sociales. A ver, se me está cortando el micrófono. Y tiene esto para nosotros una mirada muy especial, porque cuando nosotros hablamos de una idea de la democracia, hablamos básicamente de esto. De un espacio de encuentro, de un espacio de igualdad, de un espacio de participación. Y fíjense que la disposición de este acto es una disposición circular porque nos interesa demostrar que en la figura geométrica del círculo cada una de nosotras y de nosotros somos lo mismo. No hay jerarquías, no hay estructuras que pongan por encima. La relación con el sector externo de la economía, con la ausencia de dólares, es muy difícil pensar en un proyecto de crecimiento. Y dimos una pelea como la dio Cristina en el 2014, en ese momento contra los fondos buitres. Sin renunciar a la soberanía. Miren, de nuestros gobiernos podrán decir muchas cosas, pero nunca nadie va a tener la sospecha de dónde se toman las decisiones. Las decisiones en los gobiernos del Frente de Todos se toman en la Casa Rosada y no se toman en ningún organismo de crédito internacional. Y siempre esas decisiones se toman a favor del pueblo. Y como aquel entonces el equipo económico se sentó a renegociar en un contexto muy adverso con los acreedores privados y logramos una quita de 37.000 millones de dólares. Eso merece ser aplaudido también porque es el esfuerzo colectivo de un pueblo que permitió que en el Ministerio de Economía haya un hombre que defienda los intereses populares y no un agente de la banca extranjera. Se avanzó en esa dirección y cuando iniciábamos el segundo tramo de la negociación, que era con el Fondo Monetario Internacional, la pandemia nos obliga a todos a quedarnos en casa, paraliza la economía mundial, se derrumba la inversión y a la crisis de la recesión y de la inflación heredada por el macrismo se le agrega una segunda crisis, que es la crisis de la pandemia, del aislamiento social obligatorio y del distanciamiento, que provoca un congelamiento de todas las relaciones sociales y económicas. Alberto cuenta siempre que al principio no podía creer lo que le estaba pasando, porque todos los instrumentos que nosotros teníamos pensados para reactivar la economía los tuvimos que redireccionar en tratar de sostener la economía. No es lo mismo orientar el crédito para que crezcan las pymes y compren máquinas y consigan exportar su producción, a que tener que orientar el crédito para que un comerciante o para que un industrial pueda sostener la actividad económica. Y no es lo mismo hacerlo si tenés un gobierno como el de Axel que te acompaña en ese esfuerzo, que si tenés un gobierno como el de Horacio Rodríguez Larreta que no puso un centavo para ayudar a la pyme y para ayudar al comercio. Pero a pesar de eso, ahí estuvo el Estado argentino, ahí estuvo el gobierno nacional, hubo IFE, hubo ATP, hubo Repro, se duplicaron las raciones de alimentos, los comedores, se reduplicó la ayuda social, aparecieron los bonos para los jubilados, los bonos para la UH. Pusimos casi 6 puntos del Producto Bruto en tratar de sostener la economía. Que el gobierno tenía pretensiones totalitarias, que en realidad éramos una autocracia, que queríamos controlar a la sociedad porque le pedíamos que se queden en casa para evitar que el virus se propague. Incluso hablaban de una infectadura, como dice el compañero acá. Y en paralelo también empezaron a sostener que era absurdo el gasto público. Decían, miren cómo gastan la máquina de emitir dinero. ¿Qué esperaban que hiciéramos nosotros? Lo mismo que hizo Macri, que dejáramos caer a la pyme, que dejáramos caer a la industria.
Nosotros tomamos la decisión política de defender el trabajo argentino. Tomamos la decisión política que a ningún argentino y a ninguna argentina le falte un plato de comida en su casa. Y estoy orgulloso de ese gobierno que dio esa pelea contra los grupos hegemónicos, contra los medios de comunicación hegemónicos, contra los bancos, contra las corporaciones. Muchos de ellos habían sido beneficiados por los planes de ayuda del gobierno, pero sin embargo ayudaron a sembrar el caos y la confusión en la sociedad, porque esto fue lo que ocurrió. Y en lugar de hacer como hicieron otras oposiciones en el mundo que entendían que en este momento había que unirse, porque era insospechado esto hace 2 meses atrás y entonces ahora todo había cambiado. Y en lugar de acompañar al gobierno nacional, de tratar de explicarle a su propia base social que este era un momento necesario para hacer un esfuerzo, para hacer lo que estábamos haciendo, trataron de meterle bronca a la gente, trataron de meterle odio a la gente, trataron de desentusiasmar a la gente, pero también apareció la solidaridad del pueblo argentino y la creatividad. Y esa solidaridad y esa creatividad nos permitió a todas y a todos entender que a pesar de las restricciones que ponía la pandemia, nos sentíamos orgullosos. Y yo creo que hoy estemos acá tiene que ver con eso, con un sentido de pertenencia a un gobierno que a pesar de los condicionamientos nunca se desdijo de lo que había dicho en la campaña electoral. Es cierto que nosotros nos imaginábamos hoy una economía mucho más robusta y nos imaginábamos hoy un país en otro contexto. Está costando, pero estamos saliendo. Ahora, lo que nunca pasó, compañeras y compañeros, y sí pasó en otros países del mundo y en otros países de la región, es que nuestro presidente y nuestra vicepresidenta le dijeran a ese electorado que el compromiso que habían asumido no se iba a cumplir y que a partir de ahora se iban a aplicar políticas de ajuste neoliberales. Eso no pasó en la Argentina. No tuvimos un Lenín Moreno en la Argentina que se desdijo de lo que dijo en la campaña electoral y que se haya alineado con los Estados Unidos de manera sistemática. No ocurrió en la Argentina. Tenemos un gobierno que asume sus compromisos electorales y que trata de explicarle a su pueblo cuáles son los condicionamientos que tiene. Pero también tenemos una oposición que en lugar de colaborar, trata todo el tiempo de minarnos, de desarticularnos, de desalentarnos. Incluso han tenido actitudes desleales, no solamente para con el gobierno, sino para con la democracia, tratando de poner al límite, al extremo. Ustedes recuerdan cómo reaccionó un sector de la oposición, porque no voy a hacer generalizaciones, cuando tuvimos el alzamiento de la policía bonaerense en la Quinta de Olivos. O recuerdan también cómo actuó un sector de la oposición haciéndole lobby a los bonistas privados, diciendo que la Argentina tenía que retirarse de la mesa de negociación y hacer como había hecho Macri con los fondos buitre y pagarles solamente lo que pedían. Cierren rápido con el fondo, dejen de especular. Esa es la única manera de incorporarnos al mundo, nos decían. Miren, si nosotros cayéramos frente a la tentación de hacer lo que el poder económico concentrado quiere que hagamos, en este país no solamente no existirían todas las políticas de ayuda social que existen y todas las políticas de estímulo al consumo que existen, sino que desaparecería la idea fundamental que hace constituir este espacio político, que es la idea de la movilidad social ascendente que permite a los argentinos y a las argentinas soñar con un futuro libre, con que si naciste en una familia de laburante y vas a la universidad pública vas a poder ascender, con que vas a poder realizar tus sueños comprándote tu casa a partir de tu propio esfuerzo personal, pero con un Estado que no te va a abandonar si te caes, que te va a acompañar, que va a apuntalar el crecimiento. Y en eso estamos ahora. Estamos tratando de recuperar la Argentina con todos los límites que nos ha puesto la pandemia y con todas las contradicciones que tiene nuestra sociedad, y lo estamos haciendo bien porque se empiezan a ver las primeras señales de recuperación. La industria creció en estos meses más de lo que había crecido en el año 2019. Se está recuperando la construcción, se está recuperando el comercio. De a poco empezamos a salir, no es mágico, no es inmediato, todos somos conscientes que falta mucho, todos somos conscientes que hay muchos compatriotas que le están pasando mal, claro que lo sabemos. Pero a mí no me lo cuenta en la televisión, a mí me pasa en mi propia vida y en mi propia familia.
Porque yo no viajo en subte ni voy a comprar al supermercado con una cámara de televisión atrás. Los militantes y los dirigentes del Frente de Todos somos parte del pueblo. Nadie baja de ningún lugar a ver qué es lo que le pasa a los porteños, a las porteñas. Nosotros somos parte de eso. Somos parte de este pueblo argentino que ha tenido la posibilidad por primera vez en muchos años de convocar a plazas como esta para poder reconocernos y empezar a pensar un futuro donde el destino dependa de nosotros y no de los condicionamientos que nos pongan desde afuera. Nadie nos dice a nosotros qué tenemos que comprar, qué tenemos que consumir, qué tenemos que soñar o qué tenemos que aspirar. Lo construimos entre todos. Y esa capacidad creativa, esa capacidad productiva es la que tenemos que impulsar en estas elecciones. En estas elecciones no está en juego solamente el partido de Cristina y de Alberto o el partido de Macri y de Larreta. En estas elecciones está en juego qué modelo de país vamos a dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. En estas elecciones se define si para crecer vamos a apostar al trabajo o vamos a seguir pensando como pensaba Macri, que a partir de la especulación financiera y de la fuga de capitales se construye el dinero en la Argentina. Y esta plaza demuestra que la Argentina defiende el empleo, la Argentina no está dispuesto a seguir apostando a la especulación, a la fuga y el endeudamiento, porque el pueblo es consciente que ese camino no va. En las próximas elecciones se define si efectivamente vamos a seguir pensando que a los sectores más desposeídos y más postergados de nuestra sociedad hay que ayudarlos o hay que dejarlos a la buena de Dios. Hoy ustedes habrán visto cómo la ultraderecha empieza a instalar ideas hiperindividualistas, hipercompetitivas, algunas incluso hasta xenófobas, discriminatorias, de negación del otro. Y habrán visto, como veo yo, cómo tratan de convencer un sector de la juventud, diciéndole que lo mejor que nos puede pasar es que el Estado se retire, no hay que pagar impuestos, no hacen falta. La justicia social es una mentira, es una estafa, llegan a decir incluso. Entonces es el sálvese quien pueda, una suerte de darwinismo social. Y ese discurso que hasta hace muy poco parecía absurdo, hoy escuchamos como algunos comunicadores o algunos candidatos lo repiten. Absurdo y doloroso. Piensen ustedes lo que significa construir un discurso diciendo que se salve el que se tenga que salvar y que se muera el que se tenga que morir, que sobreviva aquella persona que se pueda adaptar y que en todo caso de esa manera se garantice la supervivencia de la especie, que se mejore la competitividad, el progreso. Da risa, porque cuando uno escarba un poco y ve quiénes son los que dicen eso, en realidad suelen ser o herederos de grandes fortunas o empleados de empresas paraestatales. Ninguno de los que dice eso le tocó personalmente construir su destino personal a partir de su esfuerzo. Heredaron lo que generalmente, como en el caso de Mauricio Macri, recibieron de su propio padre, y desde ese lugar nos vienen a hablar de meritocracia, desde el lugar de los que nunca tuvieron que salir a laburar para pagar la olla. ¿Saben qué? Nosotros sí creemos en el esfuerzo personal y en el mérito, claro que creemos, pero también creemos en la necesidad de un Estado presente, que apoye con políticas públicas ese esfuerzo. Miren, si el esfuerzo individual bastara solamente para alcanzar el éxito, los tacheros, los colectiveros y los remiseros serían los más exitosos de la Argentina. Trabajan 12, 14, 16 horas, ni hablar del personal de salud. Y eso no sucede. Entonces es el esfuerzo, que sin duda es el esfuerzo, sin duda, no nos confundamos, que la meritocracia es la contracara del privilegio. Y el mérito es necesario, y el esfuerzo es imprescindible, pero también es imprescindible que haya un Estado presente, con políticas públicas que sostenga
las condiciones necesarias para ese crecimiento, pero que también les tienda la mano a aquella persona que fracasa o que tiene un mal paso en su vida. No se puede ser así de insensible como pretende un sector de la ultraderecha. No se puede gobernar con una planilla de Excel, porque cuando te queda afuera una columna, te quedan afuera cientos de miles de personas de carne y hueso. Ajusten el gasto público, nos dicen, ajustenlo rápido. ¿Qué significa ajustar el gasto público hoy en un proceso de crecimiento, de salida de una recesión? Porque no hemos salido todavía, estamos saliendo de una recesión. Significa ir hacia una depresión económica, hacia la destrucción de empleo. Significa dejar afuera a cientos de miles de jubiladas y de jubilados. Significa dejar afuera a cientos de miles de trabajadores que necesitan programas para reinsertarse en el mercado laboral. Eso significa. Es fácil hablar de macroeconomía suponiendo que los números son solamente números y sin poner rostro a cada una de las consignas que tiramos en los medios de comunicación, pero quienes sentimos a la sociedad como parte constitutiva de nuestra vida, porque nosotros somos básicamente un colectivo que se identifica el uno con el otro, entendemos que la insensibilidad es el peor de los pecados que podemos cometer, y la sensibilidad y la empatía, sin lugar a duda, es la principal virtud que tiene esta fuerza política. Cuando Cristina nos dice la patria es el otro, Cristina está diciendo que cada uno de nosotros se realiza solamente si el otro se realiza. Está diciendo que la felicidad colectiva no es felicidad, y la libertad es libertad colectiva, si no, no es... Pasa siempre. Y este ¡La nombraste a Macri y se acabó el sonido! Y del otro lado estamos nosotros, que estamos planteando una cosa totalmente distinta. Decimos la patria es el otro, decimos para nosotros el ser humano sensible es el sujeto del cambio, decimos que es impensable pensar nuestra propia vida sin compartir la felicidad con el otro y con la otra. Hablamos de la defensa del medio ambiente, hablamos de la paridad de género y también hablamos de la necesidad de defender otras formas de propiedad conjuntamente con la propiedad privada. Porque nosotros, como decíamos recién, así como no estamos en contra de la meritocracia, estamos solamente en contra de los que utilizan la meritocracia para justificar que el que se cae se jode, y entendemos que la meritocracia se tiene que complementar con un Estado presente. También decimos que la propiedad privada es necesaria. ¿Quién no quiere tener su propia casa? Yo sé lo que significa eso. Yo toda la vida alquilé. Si no fuera porque mi vieja se había ganado un bingo, que es real lo que estoy contando, que me permitió dejar de ser inquilino para pasar a ser propietario en el año 2002, no podría tener la tranquilidad que tengo, y sé la intranquilidad que sienten aquellas personas que por ahí tienen que juntar mango a mango todos los días para pagar el alquiler. Desde ese lugar, acá está Andrea, mi amiga de toda la vida. Andrea puede decirlo, nos conocemos desde que tenemos 14 años, que efectivamente es así. No es marketing, no es coacheo, es lo que somos nosotros. Entonces, ¿cómo desde ese lugar nosotros vamos a dejar de reconocer la importancia de la propiedad privada? Por supuesto que la propiedad privada es importante. También es importante la propiedad pública. Este es el punto, que hay otras formas de propiedad que también tienen el derecho a ser preservadas por el Estado y a ser cuidadas por la sociedad. Para nosotros, en Costa Salguero no tiene que haber un emprendimiento inmobiliario, tiene que haber un gran parque público como es este parque, pero con vista al río. Por supuesto que creemos en la iniciativa privada y en la inversión privada. Necesitamos que vengan capitales a la Argentina, pero necesitamos que vengan a producir, no que vengan a especular. Que entierren fierros en la tierra, que contraten personal, que exporten, que generen riqueza. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Es cierto lo que dice la derecha, el Estado no genera riqueza, pero el mercado en sí mismo tampoco. Lo que genera riqueza es la sociedad, es el círculo virtuoso que se produce entre el capital y el trabajo. Cuando el empresario invierte para que el obrero gane dinero, porque entiende que si el obrero consume, le compra. ¿Cómo no vamos a querer que el campo gane dinero? Queremos que el campo gane dinero. Sin los dólares del campo no se puede
apuntalar el crecimiento industrial. No es el campo y la industria, es el campo y la industria, porque para nosotros la patria somos todos. Para nosotros la patria es el interior, es la capital federal. Son cada uno de los pueblos, cada uno de los barrios. No es el Estado o el mercado, es el Estado y el mercado. ¿Saben qué está pasando? La derecha ha corrido mucho hacia la derecha, el conjunto de la sociedad, la ultraderecha influye a la derecha y entre todos nos corren a todos hacia una situación absolutamente inimaginable hace 5 años atrás. Hoy tenemos que pedir perdón si hablamos de progresividad impositiva, que fue lo que le pasó a Victoria Tolosa Paz la semana pasada. Pero si hasta hace muy poco hasta los liberales coincidían en esto. ¿De qué otra manera podemos construir un estado de bienestar, un estado social? Si no es a partir de un criterio elemental de equidad. Por supuesto que estamos dispuestos a discutir con todos cuánto de nuestro Producto Bruto tiene que ir a la tributación, cuánto al ahorro, cuánto a la inversión. Ahora, lo que no estamos dispuestos a discutir es el sálvese quien pueda, o tampoco estamos dispuestos a discutir si existe o no existe la teoría del derrame. La teoría del derrame no existe. Tiene que haber un Estado presente, un Estado que garantice que así como se apoya a la pyme, se apoye también a la gente. No puede ser que las empresas tengan más derechos que las personas. Ahí va un empresario a pedir un subsidio al Ministerio de Producción y es bien recibido. Cualquier empresario puede exigir algún tipo de apoyo al Estado y es bien recibido y se lo merece si lo necesita. Pero ¿cómo puede ser que eso esté bien y si una persona cae en alguna situación de desgracia y pide algún tipo de apoyo social, se lo condene con cualquier nombre, con el nombre de planero, con el nombre de vago? Esa no es la Argentina que nosotros queremos. Tanto nos hemos corrido a la derecha que tenemos que explicar esto. Tanto nos hemos corrido a la derecha que tenemos que pedir perdón. Si reafirmamos nuestros principios más elementales. Yo no estoy dispuesto a hacer eso y yo sé que ustedes tampoco. Por eso les pido que en los próximos días, que son días intensos de campaña electoral, vayamos a hablar con todas nuestras vecinas y nuestros vecinos para contarles esto. Para contarles lo que hicimos, cómo renegociamos la deuda, cómo generamos los remedios gratis para los jubilados, cómo bajamos el impuesto a las ganancias, cómo le permitimos a cada uno de los argentinos y a las argentinas llevar un plato de comida a su casa, cómo volvieron las paritarias libres, cómo el gobierno argentino defiende el interés general. Y también seguramente en algún momento habrá que pensar rápido cómo hacemos para reivindicar esas políticas públicas que fueron manchadas por el intento corrupto de una derecha corrupta que quiso evitar que el Estado intervenga para ayudar a la gente. ¿Y cómo salimos para adelante? Miren, a mí me pueden votar para el Congreso, pero quiero que sepan algo, tanto en mi caso personal como el de todos mis compañeros y compañeras. Nos van a votar para representarlos en el Congreso. Vamos a llevar una propuesta programática que seguramente estaremos presentando esta semana. Pero ustedes saben instintivamente que ningún compañero que provenga de esta lista va a votar a favor de un recorte a la educación o va a votar a favor de un endeudamiento como el que votaron irresponsablemente los diputados de la oposición. Entonces sí necesitamos, porque las elecciones no se ganan solamente marcando las diferencias con el adversario, se ganan si logramos enamorarnos de nuestro propio proyecto y salir a firmar nuestras banderas y nuestras convicciones, con pasión, con alegría. Necesitamos que se ponga blanco sobre negro cuáles son los instrumentos que se van a utilizar para salir hacia la vida que queremos. Y estos elementos son claros. Nosotros creemos que hay que ayudar a la pyme y que hay que ayudar a la producción. Nosotros creemos que es imprescindible que los laburantes tengan un sueldo digno para poder vivir su libertad con la misma posibilidad que lo viven en otros segmentos de la pirámide social. Nosotros creemos que es imprescindible que todas las jubiladas y los jubilados tengan jubilaciones dignas. No creemos en el sistema de jubilación privada.
Nosotros creemos que si hay un empresario que necesita una ayuda del Estado, el Estado tiene que estar, pero también creemos que si hay un empresario que le va bien, es necesario su aporte solidario, como hicimos con el aporte a las grandes fortunas, para comprar las vacunas de todas las argentinas y de los argentinos. Nosotros vamos a cancelar la deuda externa que irresponsablemente tomó el gobierno anterior. Y lo vamos a hacer porque fue un gobierno constitucional, no fue una dictadura la que contrajo esa deuda. Pero entonces basta de discutir si el peronismo está de acuerdo o está en contra de los mercados. Nosotros estamos de acuerdo de la concepción social del mercado que le permite a los laburantes ganar dinero, a los empresarios ganar dinero y a los argentinos ser más ricos. Basta de esas antinomias en las cuales nos quieren meter. Se terminó la idea de que para ganar una elección hace falta decir cualquier cosa. A mí no me van a correr con el argumento de que nosotros, si gana el Frente de Todos, como nos decían en la campaña del 2015, se van las inversiones, peligra la propiedad privada. Lo dije la vez pasada en un programa de televisión. La inversión extranjera se fue durante el gobierno de Macri. Si en algún gobierno perdieron plata los empresarios, fue con Macri, cayeron las principales acciones de las principales empresas. Y en el gobierno de Macri, por otro lado, también. Muchos amigos del poder se quisieron quedar con algunas empresas, como le pasó, por ejemplo, al dueño del Canal América, que tuvo que denunciar que había recibido extorsiones para tratar de obligarlo a vender. Entonces no caigamos en esa provocación. Para nosotros lo importante es la recuperación de la economía argentina a partir de una premisa, que es que tenemos que crecer y tenemos que distribuir, que tenemos que recuperar nuestra capacidad productiva y tenemos que exportar, que tenemos que garantizar el consumo en el mercado interno y tenemos que pararnos de pie y tenemos que salir adelante. Estas elecciones no se juega solamente si gana, en este caso, Vidal o Santoro. En estas elecciones se juega un proyecto de país. Si ese proyecto de país es para pocos o es para todos, y nosotros somos el Frente de Todos, vamos a ganar entre todos, vamos a gobernar para todos y nos vamos a recuperar todas